bendecimos al Señor, que estamos nuevamente aquí, juntos, como un solo cuerpo. Son bienvenidos, hermanos, y también en la transmisión también son bienvenidos, hermanos, y agradecemos a Dios por este momento, ¿verdad? Creo que todos estamos meditando Juan, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer solamente el verso 35 al 37. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, vamos a estar viendo ahora en estos versos que vamos a estar meditando el día de hoy, las actitudes de los judíos, ¿verdad? Estos judíos se rebelan y son ofensivos y también rechazan al Señor. Y en esta tarde vamos a estar viendo eso. Y también, el tema se titula, ¿no? Jesús, él es el pan de vida, ¿sí? Así se titula el tema. Pero vamos a comenzar viendo las actitudes de estos varones que rechazaban a Jesús. Creo que no estamos lejos también nosotros, o algunos creyentes, de hacer ese rechazo a Jesús muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos son terrenales. A veces no siempre estamos en un pensamiento espiritual. Llega el momento que a veces nuestra fe falla, ¿verdad? Y a veces parece que queremos envolvernos en las cosas materiales de este mundo. Pero ¿qué hace Dios? Vamos a la palabra y nos vuelve, ¿verdad? Y otra vez, ¿qué estoy haciendo, verdad? Pero bueno, es lo que están haciendo estos varones. No decía que no están lejos muchos creyentes. Debemos de tener cuidado cómo nos acercamos ante nuestro Dios. ¿Con qué pensamiento nos acercamos? ¿Cómo lo estamos conociendo? Hace un tiempo, estaba recordando cuando estaba preparando el tema, me acordaba de los niños, de mis hijos y mis sobrinos cuando estaban pequeños. Ellos, mi suegra siempre les daba dinero, Y en ese tiempo mi suegro tenía un buen trabajo y entonces pues tenía a mi suegra para darles y les daba. Pero en una ocasión uno de sus nietos entró a la casa de mi suegra y iba a saludarla. Pero cuando la saludó le dijo: buenos días, dinero. Entonces en su pensamiento del niño llevaba en que iba a pedir dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces? Recordando esto, yo me venía a la mente esto: ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Es tan visible que Dios provee lo necesario, eso no lo negamos. Es tan visible que Él nos da, que nos acostumbramos. Y después ya vamos a Él con otro pensamiento, con un pensamiento terrenal. Cuando aquí realmente la palabra nos va a hablar de lo espiritual. Es lo que nos está revelando Juan. Y hoy, para comenzar, vamos a orar primeramente y luego comenzaremos nuestro tema. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar juntos con mis hermanos. Pero oro, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra. Y Padre, que yo pueda estar, Señor, en esa disposición de servirte cada día, Padre, para llevar tu palabra. Solamente te ruego que seas tú, Espíritu Santo, abriendo los corazones, los pensamientos y también utilizando mi vida para cumplir tu propósito. En el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo Juan, capítulo 6, verso 25. Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan que os saciasteis.
trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Bueno, aquí Jesús está regañándole, ¿no?, a los discípulos, porque a la gente que le estaba siguiendo. Esta gente había comido anteriormente, recordamos que les dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, ¿sí?, sin contar mujeres y niños. Entonces, toda esta gente Dios le dio de comer, Jesús les dio de comer. ¿Con cuántos? ¿Con 5 pececillos y 2 panes? ¿O al revés? 5 panes y 2 pececillos. Quería ver si estaban despiertos. No es cierto, no me acordaba. Bueno, estábamos viendo eso. Entonces, la gente empezó a seguir a Jesús por las señales que hacía. Entonces Jesús les reclama y les dice, ¿ustedes me buscan? Porque le dicen, ¿dónde andabas, no? ¿Dónde estabas? Y le dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, por eso me están buscando. Y les hace una exhortación diciendo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen por la vida eterna. Así dice, ¿verdad? Trabajen, sí, así dice. Trabajen por la comida que da vida eterna. Ajá. Pero entonces estos judíos, ¿cómo lo entienden esto? Parece que están entendiendo lo que Jesús está hablando aquí. Miren el que dice en el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero parece que hubiera un entendimiento, ¿verdad? Diciendo, ok, Señor, dices que trabajemos solo para la vida eterna, ¿sí? Para que tengamos vida eterna. Está bien, lo vamos a hacer. Pero, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Dice. Los judíos estaban tan acostumbrados a hacer las leyes, ¿verdad? A llevar a cabo las leyes, a cumplir con ritos, a hacer rituales. Estaban tan acostumbrados que esto no les costaba hacerlo. Pero con tal de que, mire lo que dice en el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús se está revelando. Ustedes quieren hacer una obra, quieren poner en práctica las obras de Dios. Dice Jesús, no tienen que hacer nada. Solamente ¿qué tienen que hacer? Creer. ¿En quién? En el que Él ha enviado. ¿Sí? Creer en el que Él ha enviado. No tienen que hacer más. No busquen hacer obras. Lo que tienen que hacer es creer. En el 30 dice, le dijeron entonces, aquí vemos, hermanos, que se descubre la verdad que Jesús había dicho al principio. Me siguen porque les doy de comer. Aquí hay un descubrimiento del pensamiento de estos judíos. Porque le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces tú? Luego dice, nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Sí nos damos cuenta el pensamiento de estos judíos? ¿Eran unos qué? Abusivos. Ya tenían el estómago lleno, ya Jesús les había dado de comer. Pero eran unos vividores, hermanos, mantenidos. Buscaban que alguien los mantuviera. Vivir como los israelitas que tuvieron el maná y no tuvieron que trabajar. Dios les estaba dando de comer. Ese pensamiento tenían. Aquí está fácil. Aquí no trabajamos. Aquí tenemos comida.
eran vividores, mantenidos, dijéramos, ¿no? Vemos el pensamiento de estos hombres. Y vamos a ver primero esa actitud de esos hombres. En el 41 dice que murmuraban entonces de él, o sea de Jesús, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces empezaron a murmurar, hermanos. ¿Cómo está diciendo que él es el pan del cielo? Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Ellos decían conocer a Jesús. Conocían al papá, conocían a la mamá. Como ahora Jesús está diciendo que él descendió del cielo. Pero ¿qué dijo en los primeros versos? Danos señal. ¿Qué señal haces? ¿Para qué? Para que te creamos. O sea, danos de comer y no nos interesa si vienes de arriba, si vienes de, como dice, si descendiste del cielo, no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos des de comer. Pero aquí, como Jesús no les responde al deseo, entonces ellos empiezan a murmurar. A murmurar cómo este Jesús se dice que viene del cielo cuando conocemos al papá y a la mamá. Qué convenencieros, ¿verdad? Muy convenencieros. Y habían discípulos que seguían a Jesús también, aparte de los 12. Y miren el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Murmuraban de esto. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Seguían a Jesús? Solo si cumplía sus deseos, sus expectativas, ¿verdad? Sus anhelos. Pero no vamos muy lejos. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Nos formamos un Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro deseo, que cumpla todos nuestros deseos. Pero cuando nosotros venimos a la palabra, por ejemplo, lo que estamos meditando hoy, nos revela quién es Jesús, a qué vino Jesús. Pero estamos tan entusiasmados en lo que deseamos que no nos damos cuenta, como estos judíos. La palabra llegó, para ellos también era. Para ellos también era, porque Jesús se está refiriendo a ellos, les está hablando a ellos. Pero no pudieron entender. Y ahora vamos a ver por qué no pudieron entender. Luego vemos también el problema de ellos era que querían ser mantenidos como los padres allá en el desierto. Pero Jesús les va a hacer ver algo en el 49. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Pero qué pasó? Pero murieron, dice. Y mire lo que dice en el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mire qué claro es. Jesús está diciendo: yo soy ese pan de vida, ese pan que viene del cielo. Yo soy. Y miren, si ustedes comen de mí,
de mi pan que les estoy ofreciendo, vivirán eternamente. Pero no podían entender esto. Les hace la comparación. Allá en el desierto comieron vuestros padres, pero ellos murieron. Pero este pan que yo les ofrezco les da vida, es lo que le está diciendo. Es muy triste y muy peligroso, ¿verdad? Formarnos un Dios en nuestro corazón, porque no hay palabra que nos haga entender. Estamos cegados. Bueno, ahora sí vamos a nuestro pasaje de lo que habla Jesús, de quién es Él. Y solamente vamos a leer el verso 51 en adelante. Porque en todo el pasaje Jesús se está revelando, ¿no?, como el pan de vida. Pero en el verso 51 en adelante quiero tocar este punto. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su pan? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, aquí Jesús está mostrándose como el mismo pan, ¿verdad? Y que dice que el que no lo coma no va a tener vida. Pero entonces el pensamiento de los judíos es: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? O sea, no se puede entender esto, ¿no? Pero para que podamos entender, no como los judíos, que lo entendían literal, vamos a ir a Éxodo capítulo 12, hermanos. ¿Qué significa lo que Jesús está diciendo? Capítulo 12, verso 13. Dice: y la sangre, bueno, aquí Dios le dice a Moisés que prepare cada familia un cordero y que lo van a asar y que lo van a comer. ¿Y qué van a hacer con la sangre? Aquí les explica Dios: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. ¿De qué está hablando aquí? De cuando el pueblo de Israel estaba, ¿dónde? En Egipto, en esclavitud. Entonces, ¿qué hace Dios? Se cumplió el tiempo que le había dicho a Abraham que iba a estar en Egipto. Se cumple ese tiempo y entonces los va a dar libertad. Para esto tienen que celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Tienen que matar un cordero y se van a comer la carne del cordero. Pero ¿qué van a hacer con la sangre? Esta es la primera Pascua. ¿Qué van a hacer con la sangre? Dice en el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlo.
Entonces, esas casas iban a estar sus postes manchados con esa sangre del cordero. Y esto les iba a otorgar vida a los israelitas. Esa sangre les iba a estar dando vida a los israelitas. Y muerte aquí a los egipcios. Mire, vamos al verso 30. Ahí mismo, pero en el verso 30. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. ¿Qué obtuvieron los israelitas? Libertad. ¿Sí? Obtuvieron vida. El ángel de la muerte no los tocó. Dios les dio vida. Y aquí, ¿qué pasa? Les dio libertad. ¿Qué están haciendo allá en Juan? Están celebrando la Pascua, ¿no? Están celebrando la Pascua. Entonces Juan está presentando a Jesús como ese cordero. Si recordamos en el capítulo 1, ¿cómo presenta Juan a Juan el Bautista? ¿Qué declaración hace Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista, declarando quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, ahí en Éxodo capítulo igual 12, pero en el verso 46, dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis el hueso suyo. Hermanos, este versículo o este mandato de Dios, Juan lo incluye en su evangelio, en el capítulo 19, verso 36. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado un hueso suyo. ¿Qué dice Juan? Estas cosas sucedieron para que se cumpliera. ¿Qué cosas sucedieron? En el verso, vamos a regresar a Juan capítulo 6, en el verso 61, no lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Los discípulos veían que Jesús no cumplía con su propósito o con el propósito de ellos. No llenaba las expectativas de ellos. Entonces, ¿qué hace entonces Jesús? Les está diciendo, ¿esto les parece duro? Lo que les estoy diciendo, ¿les parece duro? ¿Es dura la palabra? Pues, ¿qué va a hacer si ustedes me van a ver? Porque para que Jesús llegara al trono, ¿qué tenía que pasar primero? Morir en la cruz. Una muerte de cruz. Entonces dice, ¿qué va a pasar entonces cuando ustedes me vean a ese Dios que están, o a ese Jesús que ustedes están siguiendo, que va a ser martirizado, muerto en una cruz, despreciado? ¿Qué va a pasar entonces cuando esto suceda? Entonces vemos aquí Juan mostrando, hermanos, que dice la palabra que Jesús vino a dar
vida al mundo. Eso es lo que está diciendo. Vino a dar vida al mundo. ¿Por qué vino a dar vida al mundo? ¿Cómo estaba el mundo? Estaba muerto, hermano. Y estaba en esclavitud, como estaba el pueblo de Israel. ¿Sí? Está haciendo como una relación, ¿no? Así como el pueblo de Israel fue liberado a través de ese cordero, fue libre, obtuvo libertad, así también Jesús, ¿a qué vino? Es el cordero de Dios y vino a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Porque como estábamos nosotros también en esclavitud. Mire, lo vemos en el capítulo, en Romanos, creo que sí la anoté, Romanos 17. Romanos capítulo 6, 17 y 18. Miren lo que confiesa Pablo aquí, le está diciendo a los romanos. Miren, 17 y 18. Dice, Pablo le está dando gracias a Dios por la vida de los romanos. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Viniste a ser libre del pecado, dice. Antes eras esclavo, pero ahora eres libre. Esta vida, regresemos otra vez a Juan, capítulo 6. Esta vida es lo que Jesús está revelando, está mostrando, se está presentando, dando esa vida, su carne, su mismo cuerpo en sacrificio. No que tenían que comer carne o su carne o beber su sangre, no. Él se iba a entregar en sacrificio. ¿Y ellos qué tenían que hacer? No tienen que hacer obra. Crean solamente que yo soy el enviado, que yo les vine a dar vida, que yo soy el pan de arriba. Eso es lo que está diciendo estos pasajes, hermanos. Ahora, nosotros podemos entender estos pasajes, ¿verdad? Parece están claros. Pero para otras personas no es clara, como para estos. ¿Por qué? Porque dijimos que su mentalidad está en las cosas de este mundo. Pero miren, hermanos, ¿qué dice Jesús? Y este es un privilegio de verdad. Miren el 37 del capítulo 6 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y luego dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrer día. ¿Sabe cuál es la bendición, hermanos? Efesios dice, o Pablo hace la mención, ¿no? De que dice que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido escogidos por Dios. Nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Entonces, cuando usted escuchó la voz de Dios, le presentaron el evangelio y le escuchó, quizás una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas veces. ¿Quién fue el que llevó todo ese trabajo de estar insistiendo que se volviera a Él? El mismo Dios, hermanos. Dios mismo lo había apartado y Dios mismo se lo entrega a Jesús y dice Jesús, yo, el que mi Padre me dio, yo no lo rechazo, yo lo recibo, dice Jesús. Y me los dio para que yo no pierda nada, sino que ¿qué va a hacer? Lo va a resucitar en el día postrero. Esta es una bendición. Mire lo que dice en el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, estamos aquí por misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia y nos escogió, nos llamó, nos insistió. Y por eso ahora podemos tener entendimiento de lo que la palabra está hablando. Y algo muy hermoso es en el 63. El Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué dice? Por el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Nosotros podemos tener entendimiento de esta palabra porque el Espíritu es el que nos enseña, hermanos. En Ezequiel, capítulo 36, habla del nuevo pacto. ¿Es esto lo que está presentando aquí Juan? Ese nuevo pacto. Pero ahí habla de que el Espíritu Santo iba a venir a estar dentro de nosotros con una finalidad: que pudiéramos obedecer los estatutos, los mandatos de Dios. Pero para poderlo obedecer tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar para tener entendimiento de esos estatutos y cumplirlos. Y eso es, dice, el que nos da vida. Hermanos, yo aquí lo que pude entender, la confesión que Pedro hace en el verso de 68, bueno, en el 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Bueno, porque los discípulos que oyeron dura la palabra se fueron, ¿no? Entonces le dice a sus 12: ¿se quieren ir ustedes también? Pero esto que contesta Pedro, no es que Pedro fuera muy inteligente o muy sabio. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras, hermano, en Mateo me parece, lo menciona de otra manera. Creo que es Mateo 16. Lo menciona, Jesús contesta. Cuando Pedro hace esa confesión, Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos cómo el entendimiento no es por nosotros mismos. Si vemos que el Padre ya nos escogió y ahora podemos entender lo que Jesús está enseñando, parece que viéramos aquí una injusticia de parte de Dios. ¿Por qué el Padre escoge y a los otros qué? Los otros que dicen: sí, queremos poner en práctica las obras de Dios. Dinos nada más qué vamos a hacer. Y nosotros podemos decir: pues es injusto Dios porque a ellos no les abre el entendimiento. Hermanos, si usted va a Romanos capítulo, no me acuerdo si es 1 o capítulo 2, pero ustedes búsquenlo, 1 o 2 de Romanos. Ahí habla de esos hombres que su mente y su corazón están aferrados a hacer las cosas de este mundo, a vivir al estilo de vida de este mundo. Entonces, ¿qué hace Dios?
dice que los deja que hagan lo que ellos quieran, con una mente reprobada. Romanos 1 dice, los deja. ¿Así quieren vivir? Pues los dejo. Vivan como quieran. Nosotros somos privilegiados, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo y que nos está corrigiendo, hablándonos. Y quizás alguno de ustedes podrá decir, es que la hermana es así y es asado. Hermano, Pedro no crea que tenía un gran entendimiento en este momento. Fue un proceso. Fue a raíz que estuvo con Jesús y tuvo esa relación con Jesús. Fue cuando entendió. Y aún en el libro de los Hechos, ¿qué habla? Pedro malmira a los gentiles. Para nosotros, ustedes son abominación, dice. Aún no había un entendimiento firme en Pedro. Pero ese es el proceso del cristiano. Si nosotros tenemos comunión con Jesús a través de la palabra, esto va a pasar. Es por eso que no podemos decir, el hermano es así, la hermana es así. No podemos, hermanos. Dios no nos puso como juez. Oremos por nuestros hermanos, para que no decaiga su fe, para que siga adelante y esa palabra le siga hablando y siga en ese proceso, en ese caminar, en ese entendimiento de quién es Jesús. Ahora, hermanos, en conclusión, pudimos ver que al fin de cuentas no se trataba de devorar el pan, ni tomar la sangre, sino que era de recibir al Espíritu que da vida. Solo el Espíritu que da vida es el que nos puede sostener, hermanos. Es el que puede guiarnos para seguir en ese proceso. La pregunta es, ¿cómo te estás alimentando? ¿Realmente te estás alimentando de ese pan que da vida? Tú cuestiónate, ¿quién es Jesús para ti? Él ya lo dio todo, hermanos. Él dio su vida. El aceptar el sacrificio de Jesús es aceptar que Él tomó mi lugar. Yo no merecía esa salvación. Pero ¿qué hizo? Tomó mi lugar. Es verme a mí misma cómo es mi condición. Y que si soy salva, es gracias a Él. Ahora, yo, hermanos, hago la invitación. Los que están en la transmisión, los que estamos aquí, que estamos escuchando este mensaje. Si nuestra vida no está buscando el pan de cada día, que es Jesús, tenemos que reaccionar si hoy nos está hablando Jesús. Y no dudemos que es el Espíritu Santo, como ya lo vimos, que está trabajando en nosotros, llamándonos. Él lo que hace, lo único que te pide es que vengas al arrepentimiento. Él realmente es el que va a abrir tus ojos, hermano. Te va a transformar. Para que no seamos como esos judíos, ¿no? Que buscan a Jesús por conveniencia. Si hay alguien que quizás no haya aceptado al Señor y el Señor le ha estado hablando a través de los mensajes, Dios aún sigue trabajando, hermanos, y te sigue llamando. Jesús no te va a pedir que vengas hasta cuando estés limpio. Recordemos el hijo pródigo.
Él no se miró su condición. Él no se miró cómo estaba, con ropas sucias, andrajosa. Él no se vio así. Él fue al Padre como estaba. ¿Y el Padre qué hizo? Lo recibió. Dios quiere que vengamos a Él, hermano. Él te va a recibir. Él es el que te va a transformar. Nada tienes que hacer tú, solo reconocerlo como el único Salvador, el que ya pagó por tus pecados, por tus culpas, y que ahora está sentado en el trono, y que ahora Él desea gobernar tu vida. Él desea que camines con Él. Él es el pan de vida. Vimos que Pedro quizás no entendió a principio, solamente lo mencionó. Esa es la confesión que hace el Espíritu Santo. Él hace que nosotros podamos entender. Y quizás en ese momento lo dijo, pero más adelante vemos más detalles de Pedro, ¿no? ¿Cómo le falla al Señor? Pero más sin embargo, persistieron. Nosotros tenemos que persistir. Aun cuando nuestra fe a veces parece que va para abajo, ¿no? Por las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Quiero volver a leer el verso 35-37. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Nos está hablando Dios? ¿Le creemos? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Él nos está llamando. Que haya una transformación en nuestra vida. Que realmente Él sea el pan de vida. Y nuestra mente, nuestro corazón, no esté afanado en las cosas de este mundo. Es normal. Hay muchos quehaceres en casa. Pero que nuestra mente, porque también nuestros quehaceres son espirituales. Todo lo que hacemos es espiritual si usted es espiritual. Si usted se comporta siempre gobernado por ese Rey. No es malo trabajar. Vemos a estos hombres que querían ser mantenidos. No, tenemos que trabajar. Pablo dice: el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero siempre nuestra mirada hacia el cielo. Y cuando Dios nos dé, hermanos, nunca lo dude, que es para compartir, hermanos. No es todo para nosotros. Siempre es para dar a aquel que lo necesita. Y no es que usted lo esté dando porque, es que para que me vean, para que me digan qué buena soy. No, hermanos. Viene de una relación que usted tiene con Dios y tiene la necesidad de compartir de lo que Dios le da. Porque le digo, no es malo trabajar y no es malo que Dios nos dé. Solamente entender por qué nos da. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero dejarlos con este pensamiento, hermano, con esta reflexión. ¿Es Jesús el pan de vida en usted? Cuestiónese usted mismo. Y lo dejo con este pensamiento. Oramos. Amado Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, porque me permite, Señor, estar aquí y estar con mis hermanos. Gracias por esta palabra, Señor, porque tú ya nos has hablado. Creo que a cada uno de nuestros hermanos que meditan la palabra han visto este pasaje y han entendido, y quizás les has hablado de diferente manera. Pero te doy gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Cada día podemos conocerte, podemos conocer tus atributos. Conocemos quién eres tú cada día, Padre. Y esa es una gran bendición, que podamos tener esa comunión contigo, amado Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo,
porque no es de nosotros que podamos entender tu palabra, es porque tu Espíritu Santo está en nosotros y así podemos caminar, no con la mirada de este mundo, sino con la mirada hacia esa patria celestial donde nuestra alma anhela estar un día. Padre, muchas gracias. Bendecimos tu glorioso nombre. Amén. Bendiciones, hermanos.